Nuevamente, buenas noches, gracias. Abran sus Biblias, libro de Ezequiel, capítulo 40, si fueran ustedes tan amables, y vamos a comenzar este tiempo especial, este estudio, y disfrutando precisamente lo que Dios va a enseñar en nuestra vida. Los micrófonos ya están cerrados para que podamos estar más concentrados en precisamente la enseñanza. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, el Señor desea que nosotros vayamos aprendiendo a través de todas las experiencias y todos los momentos que nosotros, Dios permite que nosotros vivamos. La palabra de Dios dice en el libro Romanos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Dios no se equivoca, Dios sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. Así puede ser situaciones como las de ahora, que realmente al final no alcanzamos a comprender, no nos damos cuenta exactamente de qué manera Dios está obrando, cuál es el propósito de estas cosas, pero de una u otra manera nosotros sabemos que así será y Dios nos ayudará y Dios bendecirá y Dios es capaz, como lo hemos visto en otros días y lo hemos platicado, de sanar y de solucionar las cosas en un instante. Y si nuestro Padre no ha decidido hacerlo, si nuestro Padre no ha obrado de esa manera, es porque tiene un plan todavía mucho mayor a lo que nosotros estamos viendo, a lo que nosotros estamos viviendo, y tenemos obviamente que esperar en Dios y confiar precisamente en su plan y confiar en que Él obrará y que hará las cosas de una manera increíble. Hemos platicado en las últimas semanas la forma también en la cual hemos podido ver cómo nuestra sociedad, cómo la ciudad, cómo el mundo está viviendo situaciones muy complejas. Es muy triste cuando nosotros hemos podido también darnos cuenta de qué manera día a día se van incrementando el número de fallecimientos, como día a día las empresas, hay muchas empresas que están cerrando, gente que está perdiendo el trabajo. Realmente creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que este tipo de situaciones pudieran presentarse de esta manera. Por más películas que veíamos, creo que parte de esas películas las podíamos ver como algo que, como lo que decimos, de lo que nada más pasa en las películas, ¿no? Y nos alcanzó la realidad, nos alcanzó esta situación y estamos viendo situaciones muy complejas y sabemos que viene un poco más difícil más adelante. Seguirá existiendo incertidumbre, seguirán existiendo dificultades. La situación económica entendemos y podemos ver de que a nivel mundial es algo que también nos va a alcanzar afectando. Realmente esas consecuencias no hemos ni entrado a ese proceso y como tal sabemos que vendrán más pruebas. No solamente las que estamos viviendo ahora, sino vendrán en el proceso otro tipo de situaciones, otro tipo de dificultades. Y si salimos bien librados por toda esta condición, que lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia, algo pasará en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios siempre está obrando y Dios siempre está buscando que nosotros hagamos bendecidos y nosotros hagamos fortalecidos. Recuerda que en el discipulado bíblico, cuando tú comienzas a estudiar, lo primero que se te enseña en la primera lección de lo que nosotros estudiamos, cuando hablamos de salvación, tiene que ver que tenemos que aprender y recordar que Dios es un buen padre y que un buen padre jamás hará cosa alguna para de dañar a sus hijos de ninguna manera, sino solamente permitirá aquellas que sean las adecuadas y necesarias para nuestro crecimiento, adecuadas y necesarias para que nosotros vayamos desarrollando las cualidades de carácter que Él desea para nuestras vidas, para que de esa manera seamos mejores padres, mejores hijos, mejores empresarios, mejores miembros de la iglesia, mejores esposos o mejores esposas. Dios siempre quiere que nosotros vayamos cambiando y nosotros vayamos mejorando. Al final hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser purificadas, hay áreas, hay condiciones de nuestro carácter, hay cosas que hacemos o hemos dejado de hacer que al final necesitan ser cambiadas y purificadas. La Biblia nos da algunos ejemplos donde habla de un purificador de plata, donde habla de un alfarero, donde va precisamente hablando de cómo Dios va moldeando a su creación, moldeándonos a nosotros y está buscando que nosotros acabemos siendo la clase de personas que el Señor desea que nosotros seamos para poder cumplir el plan que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y tenemos que darnos cuenta y ver en forma retrospectiva, nosotros como creyentes, en darnos cuenta qué tanto el Señor ha probado o qué tantas veces nosotros podemos identificar que hemos estado en un horno o hemos estado en un tiempo de prueba. Si nosotros o si tú en tu vida no puedes identificar momentos en los cuales tú digas que no has tenido esas pruebas de parte de Dios, a lo mejor nos toca analizar cómo está la relación que tienes con Dios.
cuando yo he podido ver o yo he aprendido a través de los años, el identificar cuando Dios está apretando un poquito más o cuando Dios está subiendo un poco la llama de la prueba o cuando Dios está ajustando algunas cosas, porque si yo voy identificando eso, si yo me voy dando cuenta de la forma o me voy dando cuenta que la prueba empieza a subir un poco de nivel o que las dificultades empiezan a ser un poco más difíciles, yo lo que tengo y he aprendido a través de los años es que yo sé que Dios va a obrar pronto. Así puede ser una situación económica donde yo sé que estoy en una situación apremiante y lo que hemos aprendido yo a través de los años es esperar, 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 porque yo sé que en cualquier momento, en cualquier instante, Dios va a obrar. Dios parece que le gusta que nosotros lleguemos exactamente al borde, que nosotros tiene que llegar a un momento en el cual nosotros nos demos cuenta de que realmente nuestras fuerzas, nuestras capacidades, ya no podemos hacer absolutamente nada. Todo tiene que ver con mi voluntad y mi deseo de servirle, mi voluntad y mi deseo de que el Señor esté formando, de que el Señor esté transformando todo mi ser, de que el Señor esté moldeando mi carácter, de que el Señor me esté ayudando a mantener la mirada en alto. Y por el otro lado, está mi propia voluntad. La voluntad que yo tengo de tomar control de las cosas, el deseo que yo tengo de que las cosas se solucionen a mi tiempo, a mi manera y a mi forma. Entonces, tenemos que aprender a reconocer y darnos cuenta, hermanos, que en muchas ocasiones, independientemente de las circunstancias que nos rodean, puede ser una crisis económica, puede ser una enfermedad, puede ser situaciones familiares. Al final, Dios está permitiendo a través de esas pruebas que nosotros vayamos desarrollando cierto tipo de habilidades, cierto tipo de cualidades, que nosotros vayamos siendo transformados en nuestro carácter, de que nosotros vayamos siendo cada día la clase de personas que el Señor desea que nosotros seamos. Pero al final hay una lucha interna. Al final todo tiene que ver con la voluntad de Dios, el deseo de Dios de formar una clase especial de persona en mí. Y por otro lado, mi propia voluntad, porque de una u otra manera, yo sí puedo reconocer o podemos saberse reconocer, ya sea porque te lo hemos dicho, ya sea porque alguien te lo ha mencionado o porque tú lo has identificado en la palabra de Dios, que sabes que tienes que aprender a someterte a la palabra de Dios y lo decimos constantemente, pero es muy fácil decirlo cuando la prueba no ha llegado a nuestras vidas. Es muy difícil mantenerse en ese sentido o en esa dirección cuando la llama está subiendo, cuando la intensidad de la prueba está llegando a nuestras vidas. En otras palabras, en forma teórica, es muy fácil decir, Señor, hágase tu voluntad, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, Señor, estoy para servirte, Señor, estoy arrodillado a tus pies. Es fácil mencionar eso cuando las cosas están saliendo bien. Pero es más difícil el decirlo cuando nosotros vemos que las circunstancias empiezan a cambiar, cuando nosotros vemos que la cartera empieza a quedar vacía, cuando nosotros vemos que estamos a punto a lo mejor de perder quizá nuestra relación de pareja o nuestro matrimonio, cuando estamos a punto de perder quizá nuestros hijos, o cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, cuando empezamos a nosotros a darnos cuenta que la condición de pruebas empieza a ser mucho más intensa, es más difícil para nosotros el mantenernos sujetados bajo la voluntad de Dios. Siempre tenemos esa tendencia, al momento que llega la presión, al momento que llega esos momentos difíciles, siempre tenemos la tendencia a salirnos, siempre llegamos la tendencia de buscar que las cosas se solucionen rápido porque no estamos muy acostumbrados a esperar. Entonces Dios desea que nosotros nos acostumbremos a esperar. Dios también desea que nosotros nos acostumbremos a ver su poder y que nosotros vayamos formándonos, que nosotros vayamos y poco a poco adquiriendo las cualidades de carácter de nuestro Señor Jesucristo, la actitud y el deseo de siervo que Él tenía, el nivel de obediencia que Él tiene, y que nosotros vayamos en ese proceso del discipulado siendo conformados en la imagen de Cristo. Para ser conformados en la imagen de Cristo es un proceso largo. ¿Por qué? Porque nosotros, al haber nacido en pecado, al haber nosotros habiendo nacido en una forma mala, en el sentido espiritual, apartados y separados de Dios, al nosotros estar siempre, entre muchos años, siendo bombardeados o influenciados, ya sea por malas amistades, ya sea por malos ambientes, ya sea por el mismo deseo que nosotros tenemos en nuestra carne, el deseo de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, cuando nosotros mismos estamos haciendo lo incorrecto, al final llega un momento en el cual nos damos cuenta que estamos deformes, no formados, sino estamos deformes. Y se trata que nosotros
nosotros seamos formados a la imagen de Cristo, pero siendo honestos, nosotros nos damos cuenta que hay áreas de nuestras vidas que están deformadas. Hay una ilustración que les di y les compartí hace algunos años y he repetido en un par de ocasiones, donde menciona que en una ocasión unas mujeres se juntaban en cierta ciudad y estaban estudiando la palabra de Dios y llegaron a un pasaje en el capítulo 3 del libro Malaquías, donde la palabra de Dios habla acerca de un purificador de plata, donde el purificador se sienta a afinar la plata y se sienta a limpiar la plata. Ellas estaban buscando cuál era la aplicación devocional, de qué manera ellas a través de este pasaje podían entender bien de qué manera Dios estaba hablando de sus vidas en esa porción de las Escrituras. De forma tal que ellas, buscando esa mayor claridad en lo que Dios estaba diciendo en esa porción de las Escrituras, entendieron que era mejor ir a una persona que fuera precisamente un orfebre, una persona que trabajase la plata, que para que ellas pudieran ver cómo hacían las cosas y de esta manera estas personas aprender de qué manera Dios estaba hablando en ese ejemplo, hablando específicamente de que se sentará y afinará y limpiará la plata, que es algo de lo que menciona el libro de Malaquías. Entonces ellas van con el alfarero, ella le pregunta a esta persona de qué manera él purifica o de qué manera afina o limpia precisamente la plata. Y esta persona le empezó a explicar todo el proceso, desde que seleccionaba, desde que limpiaba, cómo prendía el fuego, cómo empezaba a hacer todo el proceso. Y luego llega un momento en el cual llegaba el momento de afinar o limpiar la plata. Y ese proceso tenía que ver con subir el fuego y con que la persona dice, bueno, ¿qué hace usted? ¿Se sienta así? Yo me siento. Es que tengo que sentarme y estoy sentado observando porque no puede pasar más tiempo de lo necesario en el fuego. Hay un tiempo especial que tiene que estar la plata para que no sea dañada, para que sea y esté en el grado y con la condición que realmente de lo que yo estoy esperando, dependiendo del tipo de trabajo que yo voy a hacer. Entonces, esta persona entendió exactamente de lo que estaba hablando y recordó precisamente lo que ella había visto en la palabra de Dios, lo que ella había leído, y lo aplicó en el sentido de que ahora entiendo de que cuando yo estoy en un proceso de prueba, cuando yo estoy viviendo una situación complicada o difícil en mi vida, Jesucristo es el buen alfarero que está sentado esperando que el tiempo que yo estoy en el horno, el tiempo que yo estoy en el fuego, no sea ni más de lo adecuado, ni menos de lo necesario, para que al final yo sea purificado y yo sea limpio precisamente conforme el artesano, conforme el artista está esperando para terminar la buena obra. Con esta aplicación, hermanos, nosotros tenemos que recordar que al final lo que Dios quiere hacer es que nosotros seamos formados. Lo que Dios quiere hacer es que nosotros dejemos esas formas raras de hacer las cosas que nosotros en muchas ocasiones tenemos y aprendamos a vivir conforme a la forma que Dios desea que nosotros vivamos y que Cristo sea formado en nosotros. El libro de Ezequiel, capítulo 40. Todo lo que habla esa porción de las Escrituras, espero que hayas tenido tiempo de leerlo antes de la reunión, y si no, vamos a leer un poco de la porción de las Escrituras. Si tú tuviste tiempo de leerlo, a lo mejor dirás, José, no entendí absolutamente nada, está todo enredado. Lo primero que tenemos que recordar es que estas porciones del Antiguo Testamento son cosas físicas que nos enseñan verdades espirituales. Cuando yo entonces empiezo a ver que todo lo que me está narrando aquí, esta porción de las Escrituras, son instrucciones que tienen que ver con la construcción del templo físico, y yo lo puedo llevar a una condición espiritual, quizá podemos entender un poco mejor lo que Dios está hablando aquí. Vamos a comenzar leyendo Ezequiel capítulo 40, si fueron ustedes tan amables, desde el versículo 2. Dice la palabra de Dios: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos
y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y de ahí en adelante, Ezequiel empieza a recibir una visión que tiene que ver con medidas, puertas, tamaños, distancias, alturas, profundidad, peso. Todo tiene que ver con una instrucción que él está recibiendo en forma física de cómo se tenía que ver y manejar y la visión y construir precisamente el templo. Si yo me voy a 1 Corintios capítulo 6, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En otras palabras, esta visión, esta porción, específicamente el versículo 4, si quieres regresar, dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Nosotros, si nosotros deseamos que el templo, este templo que estaba hablando Ezequiel, fuera construido en forma adecuada, tenían que seguir las instrucciones de parte de Dios. Así nosotros, si deseamos que este templo, nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que seguir las instrucciones dadas por Dios en forma específica y en forma clara. El pasaje nos da algunas instrucciones que en esta noche vamos a estudiar y vamos a ver, y espero ser suficientemente claro para nuevamente salgamos y recibamos esa bendición de parte de Dios. Si nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo, si nosotros queremos darnos cuenta que todas las pruebas o dificultades que han llegado a tu vida y que seguirán llegando, tiene como objetivo principal el crear y formar la imagen de Cristo en nuestras vidas, en este templo, en nosotros mismos, tenemos que aprender y darnos cuenta de qué manera Dios está trabajando. Lo primero que nos dice el pasaje de Ezequiel tiene que ver con mira con tus ojos. En otras palabras, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer, si deseamos que Cristo sea formado en nosotros y ya no estemos deformados, sino seamos formados conforme a la instrucción de parte de Dios, tenemos que mirar con nuestros ojos. En otras palabras, tenemos que ver el poder de Dios. Tenemos que recordar que Dios siempre está trabajando. Él no tiene días de descanso, Él no tiene problemas de agenda, Él nunca va a llegar tarde. Como hace un momento yo mencionaba, esta cuarentena que se está convirtiendo en sextena y no sabemos de cuándo terminará, si van a ser 70, 80, 90 días, no sabemos de cuánto va a acabar. Hermanos, que todos los días nos van cambiando la historia dependiendo de diferentes instrucciones, dependiendo del canal que le pongas el humor de ciertas personas. Al final, nosotros sabemos que el tiempo está todo descontrolado. En el caso de Dios, Él tiene perfectamente controlado el tiempo. Él sabe exactamente todas las cosas en los tiempos adecuados. Él siempre está buscando la forma, por todas las formas, de que nosotros nos sintamos amados, de que nosotros nos sintamos queridos, que nosotros nos sintamos protegidos, que nosotros nos sintamos seguros y firmes en sus manos. Él siempre, a través de su poder, a través de todas las cosas que nos da y que Él está obrando, siempre está buscando que nosotros no tengamos duda de ningún tipo que Él está obrando en nuestras vidas. Si nosotros queremos ver ese poder de Dios, si nosotros queremos que Cristo sea formado en nosotros, si nosotros queremos realmente dejar las cosas malas que hacíamos, veíamos o mostrábamos o manifestábamos previamente, nosotros tenemos que mantenernos viendo el poder de Dios, mirar con nuestros ojos, recordar, hermanos, dónde tenemos la mirada. Jesús recomendaba y decía que mantengamos nuestros ojos puestos en el cielo, que nosotros primeramente estuvimos buscando precisamente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrían por añadidura. Veíamos la semana pasada que uno de los principales problemas que tenemos es que nosotros perdemos el enfoque y en ocasiones estamos viendo más las circunstancias
que estando viendo al quien soluciona nuestros problemas. Si queremos que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que aprender a tener la mirada puesta en la persona indicada, que es Jesucristo. Tenemos que aprender a mantener nuestra mirada puesta en el cielo, mantener nuestra mirada puesta arriba, no en las cosas de abajo. Hace tiempo les mencionaba una frase de una escritora que se llama Helen Keller, que ella mencionaba que le preguntaban que qué podía ser peor que la ceguera, y ella menciona tener la vista y no tener visión. Qué tristeza que nosotros, teniendo la posibilidad de tener esa vista y esa visión puesta en el cielo, nos perdamos de esa bendición, y en lugar de estar viendo cómo Dios está obrando en nuestras vidas, estamos preocupados viendo cómo nosotros solucionamos o queremos solucionar problemas que al final no los podemos solucionar. Nosotros podemos tener problemas financieros y podrás tú querer ir a hacer cosas, pero tú sabes que es imposible hacer cosas, y entonces tomamos decisiones que en ocasiones son peores que el problema que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a mantener nuestra mirada puesta en el cielo. Tenemos que aprender a ver ese poder de Dios que está siempre deseoso, nuestro Padre, de manifestar su poder en nuestras vidas. Dios siempre está interesado en que nosotros lo veamos actuar. Dios siempre está interesado en que nosotros lo veamos trabajar. Dios siempre está interesado en que nosotros veamos cómo Él manifiesta su poder, y esto lo hace Dios todos los días. Lo hace a través de la hermosa lluvia que nos cayó el día de hoy. Lo hizo en la mañana cuando tú pudiste abrir tus ojos, cuando estuviste respirando, tu corazón estuvo latiendo, cuando tú ni te dabas cuenta. Y por más capacidad que nosotros pensamos que tenemos, hermanos, nuestros ojos parpadean, nuestros pulmones respiran, nuestro corazón late, la sangre está fluyendo dentro de todo tu ser, y eso tú no tienes el control más mínimo de eso, pero Dios sí tiene el perfecto control, porque Dios te hizo y tú eres una creación perfecta de Dios, y tú eres una manifestación del poder de Dios. Si nosotros queremos, nuevamente, que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que aprender a mantener nuestra mirada puesta en Dios. Pero el pasaje continúa diciendo, dice, hijo de hombre, regresando al versículo 4, mira con tus ojos y oye con tus oídos. En otras palabras, lo primero que tenemos que hacer, si deseamos que Cristo sea formado en nosotros, tiene que ver con mantener nuestra mirada puesta precisamente en el poder de Dios. Pero lo segundo que tenemos que hacer tiene que ver con oír con nuestros oídos. En otras palabras, tenemos que activar nuestra fe. Dios nos desea que solamente veamos su poder y solamente veamos su majestad y su misericordia en un sentido físico, sino que Dios desea que nosotros vayamos desarrollando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios desea que nosotros, sus hijos, seamos fuertes. Dios desea que nosotros, sus hijos, nos mantengamos firmes, afirmados y establecidos en Él. La única forma en que nosotros podemos mantenernos firmes, la única forma en la cual nosotros podemos mantenernos establecidos en Dios, es cuando nuestra relación empieza a ser un tipo de relación a prueba de todo. A prueba de caídas financieras, a prueba de enfermedades, a prueba de enfermedades muy graves, a prueba de decepciones amorosas, a prueba de fracasos en nuestras vidas, a prueba de cualquier cosa. Yo debo, como vimos en la primera parte, mantener mi mirada puesta en Dios, recordando que Él está trabajando siempre, pero no solamente a través de lo que veo, sino a través también de lo que oigo, y ahorita vamos a llegar exactamente a qué me estoy refiriendo. Nada más quiero insistir, Dios te quiere como un hijo fuerte. Dios te quiere como un hijo que no fluctúe. Dios te quiere con una relación a prueba de todo. Dios quiere que nosotros confiemos en su provisión. Dios quiere que tú y yo confiemos en su guía. Dios quiere, a pesar que sea muy difícil, que nosotros estemos confiando que Él nos está llevando a lugares de delicados pastos. La ruta para llegar a los delicados pastos, nosotros no la conocemos. No sabemos si va a atravesar
valles, no sabemos si va a atravesar montañas, no sabemos si de vez en cuando nos va a atravesar por ríos o si de vez en cuando tendremos que atravesar por fuego. Pero lo que sí tenemos que tener seguro es que, como dice el libro de Isaías, aunque atravesemos fuego, aunque atravesemos agua, no nos vamos a ahogar y no nos vamos a quemar porque Él nos sostiene con su mano. Eso sí tenemos que tenerlo seguro. Y eso tiene que ver con tu fe. Eso tiene que ver con que nosotros recordemos que nuestro Padre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros dejemos de estar queriendo controlar todas las cosas. Dios quiere que nosotros le dejemos a Él el control de nuestras vidas. Y eso tiene que ver cuando nosotros vamos desarrollando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Yo puedo agarrar y entregarle las llaves de mi carro a alguien. O simplemente decirle, toma las llaves y vete donde quieras. ¿De qué depende? Del nivel de confianza que yo tenga en la persona. ¿Sí? Al final, todo tiene que ver con confianza. Al final, todo tiene que ver con qué tipo de relación yo tengo con la persona o qué tipo de relación yo tengo con Dios. Dios quiere que nosotros veamos su cuidado. Una de las mejores formas que nosotros podemos darnos cuenta de su cuidado, la palabra de Dios está llena de esos ejemplos y Cristo también hablaba de ellos, es cuando nosotros vemos precisamente la naturaleza. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios hizo los pájaros, que Dios hizo el mar, que Dios hizo los peces, que Dios hizo toda la naturaleza y que todo es perfecto, en perfecta sincronía, para que nosotros nos acordemos que así como Dios le provee, y lo menciona la palabra de Dios, le provee vestido, en el sentido de las plumas, le provee alimento, le provee de agua, le provee de todo lo necesario a esos animales tan pequeños. Nosotros nos recordemos que también nuestro Dios nos hizo a nosotros. Y como nos hizo a nosotros tenemos que aprender a confiar que así y como provee a la naturaleza, nos provee también a nosotros mismos. Para que nosotros aprendamos donde en estas circunstancias, en estas condiciones difíciles que estamos nosotros viviendo, Dios está buscando, y estoy seguro de ello, que Cristo sea conformado en nosotros. ¿A través de qué? A través de parte de nosotros, de mantener nuestra mirada puesta en el poder de Dios, dándonos cuenta de que todas las cosas maravillosas que Él está haciendo y que nosotros aprendamos a estar a la expectativa de qué manera Dios va a obrar. Hace unos días platicaba yo con Yolanda de unas situaciones de la casa y mencionaba Yola, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Y precisamente ayer teníamos que hacer una serie de pagos. Es de las cosas que no alcanzamos a veces entender de qué manera es. Había una opción que teníamos para solucionar esto. Digo, vamos a esperar, no tengo ningún depósito, ningún cliente nos va a pagar, no hay manera de qué forma recibir recursos. Y iba yo a comenzar un discipulado ayer al mediodía y me habla un cliente, me dice, ¿tienes esto? Sí, lo tengo esas condiciones. Le dije a David, prepara el documento, mandé la cotización, te estoy hablando de cosas de 20 minutos, media hora, mandamos el precio. Le iba yo a mandar por WhatsApp los datos de facturas, a cómo iba a depositar, y cuando él me manda a mí el depósito, la ficha estaba hecha, y fueron exactamente 2,000 pesos más de la cantidad que nosotros requeríamos. No tomamos ninguna mala decisión, sino esperamos en Dios. Dios obró el último día, 4 horas antes del tiempo límite que teníamos para pagar esos impuestos que nos tocaba pagar, y nos sobró dinero. Yo puedo ver el poder de Dios. Yo tengo que aprender a esperar en Dios. Yo tengo que aprender a confiar en que Dios va a hacer algo, porque yo estoy buscando la dirección y estoy buscando agradar a Dios con mi vida. Dios se va a encargar de las cosas. Yo estoy haciendo lo correcto. No puedo, por estar diciendo que Dios no llegó a tiempo, hacer cosas que no son lo correcto. Tengo que hacer lo correcto, tengo que aprender a esperar en Dios. Eso tiene que ver con ver el poder de Dios y tiene que ver con confiar en lo que Dios desea que yo viva, en lo que Dios desea que yo aprenda. ¿De qué manera yo aprendo? ¿De qué manera yo puedo ver la forma? Ya te les doy un ejemplo en forma devocional, pero hemos estado en forma práctica, perdón, pero hemos estado estudiando en el libro de Salmos de qué manera estos hombres que vivían tantas condiciones tan difíciles, igual como tú y yo podemos vivir, ellos iban reaccionando, iban haciendo, iban esperando, iban confiando en Dios. ¿De qué manera tú estás aprendiendo esto? Todo tiene que ver con la misma palabra de Dios.
Aquí está el libro de instrucciones. La razón que nosotros no esperamos en Dios, la razón que nosotros no vemos el poder de Dios, la razón por nosotros no estamos esperando hasta la rayita, tiene que ver con que no conocemos a la persona de Dios. Entonces, de la solución está, no me pierdas, por favor, Ezequiel, busca, por favor, el libro de Romanos, capítulo 10, para que nosotros entendamos que la única forma, y confirmemos, que la única forma que nosotros podemos ir abriendo esos obstáculos dentro de nuestra terquedad para que el Señor vaya obrando nuestras vidas y que Cristo sea formado en nosotros, es cuando yo puedo depositar mi plena confianza en Dios. Y esto sucede cuando yo conozco a la persona. Y la única forma de conocer a la persona es cuando yo paso tiempo en el libro de instrucciones que el Señor me dejó, que es la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Ezequiel acabamos de leer, hermanos, que nosotros teníamos que mirar con nuestros ojos y oír con nuestros oídos. En otras palabras, yo tengo que ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios, cómo Dios obra, traer a mi mente todas las cosas y todas las formas donde Él me ha ayudado previamente. Y a través de ir conociendo y reforzando mi fe, a través de leer, a través de escuchar su palabra, ir conociendo a la persona de Cristo, a la persona de Dios, porque yo puedo entonces confiar que así como ayudaba a David, así como ayudaba a Samuel, así como ayudaba a Moisés, así y como ayudaba a todos ellos, Dios me puede ayudar a mí. Y si aparte yo traigo a mi mente todas las veces que Dios efectivamente a mí me ha ayudado, yo empezaré a fortalecer mi confianza en Dios, empezaré a desarrollar fe, empezaré a desarrollar una relación a prueba de todo. Dios quiere que Cristo sea formado en nuestras vidas. Dios quiere que dejemos de estar deformados para que nosotros seamos formados, para que nosotros vayamos haciendo las cosas que el Señor desea que sucedan en nuestras vidas. Regresa, por favor, a Ezequiel capítulo 40, si fueras tú tan amable. Ezequiel capítulo 40 y vamos a ver lo tercero que nos indica. Lo primero es, si tú lo vuelves a leer, versículo 4, dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, ya lo vimos, hay que ver el poder de Dios. Luego dice, oye con tus oídos, en otras palabras, tenemos que crecer en nuestra fe. La fe, hermanos, dice Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que conocer a la persona de Cristo, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios, tenemos que creerle a Dios, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, tenemos que tener una relación a prueba de todo, tenemos que activar nuestra fe. Y lo tercero que dice, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. El tercer punto, para que nosotros estemos en la disposición de que Cristo sea formado en nosotros, tiene que ver con activar nuestro corazón. En muchas ocasiones, la palabra corazón está escrita en nuestras Biblias y en muchas ocasiones Dios toma el tiempo de describir muchas cosas acerca del corazón. En algunas de ellas, como dice el libro de Jeremías, habla que tenemos un corazón engañoso y perverso. Tenemos nosotros un corazón que rápidamente cambia, que rápidamente puede estar haciendo cosas que no necesariamente sabemos que son las correctas. No me pierdas Ezequiel y búscame el libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, capítulo 12. No me pierdas Ezequiel, por favor. Nosotros tenemos que aprender a ir permitiendo que Dios vaya transformando nuestro corazón. La naturaleza de nuestro corazón no es buena.
La naturaleza que trae siempre tiene la tendencia de ir por el lado incorrecto. Recordemos que tenemos dos naturalezas. Una naturaleza con la cual nosotros nacimos, que es la imagen de Adán, y otra naturaleza divina perfecta, que es la imagen de Dios, cuando nosotros tomamos esa decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero al final tenemos una lucha interna, así como nuestra mente. A veces nosotros sabemos qué cosas que no tenemos que hacer y ahí vamos y las hacemos. Y sabemos qué cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, que es lo que precisamente lo que mencionaba Pablo. Al final nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos. Porque una vez, a pesar que nosotros hemos hecho tantos compromisos con Dios tantas veces, tantas promesas tantos años, hemos comprometido y hecho un montón de cosas y llegamos a la iglesia, recibimos información. ¿Por qué tardamos tanto en ocasiones en ser la clase de persona que Dios desea que nosotros seamos? ¿Por qué no podemos ver a Cristo formado nosotros con la facilidad o en más corto tiempo, hombre, para no sufrir tantas veces? Hermanos, lo dije al principio, porque hay una lucha de voluntades. Al final hay una parte interna mía, un origen malo que tiene que ver con el pecado en el cual nosotros nacimos. Tenemos la tendencia de hacer lo incorrecto. Y es una lucha entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Gracias a Dios por la terquedad de Dios. ¿Qué seríamos nosotros si Dios no nos amase tanto? Ya nos hubiera, al menos a mí, me hubiera desechado hace muchísimo tiempo. Pero Dios es fiel. Dios me prometió, Dios me aseguró, Dios me entregó a su Hijo por amor a mí. Dios entregó lo mejor que Él tenía por toda la humanidad para que nosotros tuviéramos esperanza. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros hacer o de qué manera yo puedo activar mi corazón? Lo primero, tenemos que mantener la mirada puesta en Dios, en el poder de Dios, en todas las cosas y veces que Él se ha manifestado. Lo segundo, escuchar, en otras palabras, desarrollar o activar nuestra fe. Y lo tercero tiene que ver con nuestro corazón. La respuesta está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, esta parte de activar nuestro corazón, de que nosotros vayamos haciendo que nuestro corazón, que tiene la tendencia de ser engañoso y perverso y medio tramposo, cambiante, fluctuante, la mejor manera en la cual nosotros podemos ir activando nuestro corazón para que Cristo sea formado en nosotros, tiene que ver con algo que sí puedo yo controlar. ¿Qué puedo yo controlar? Dice: te ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, habla de que nosotros como creyentes debemos de entender, cuando habla de presentar nuestros cuerpos, debemos de entender de entrada que este cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, que nosotros somos una creación de Dios y fuimos comprados por sangre. Yo debo de presentar en sacrificio vivo y santo, porque tiempo atrás los sacrificios eran con animales muertos. Pues bien fácil, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, tiene que ver cuando nosotros como creyentes entendemos que estamos dispuestos a sacrificar cosas, a dejar de hacer cosas, a empezar a cambiar, a disipularnos, a llegar a la iglesia, a pasar tiempo, un viernes, un miércoles, estudiando, escuchando, a pagar el precio, hermanos, por ser la clase de persona que Dios desea que nosotros seamos. Te cuesta todo, hombre. El discipulado no es algo que sea fácil. Por eso es un proceso de vida. El seguir a Cristo, el seguir sus pisadas, hermanos, es difícil. Muchos de nosotros lo hemos comentado, lo decimos de broma, ¿no? Al final nadie nos leyó la letra chiquita. Muchas veces hicimos un montón de compromisos o decimos, sí, yo voy a servir, yo quiero hacer, y luego la letra chiquita dice, chispas, ¿y ahora? Por ahí siempre decimos de broma, el ministerio es algo hermoso. El único inconveniente es que tiene gente, ¿no?
todo lo demás está padrísimo. Hermanos, nosotros, cuando la palabra de Dios habla que es nuestro culto racional, tiene que ver con que el presentarnos nosotros a Dios va directamente con nuestro entendimiento. Tiene que ver con algo directamente relacionado con mi mente. Y ahí yo sí puedo controlar. Ahí yo puedo saber qué permito que mi mente o cómo permito que mi mente se alimente. Cómo yo permito que las cosas que llegan a mi mente me dañen. Si yo, hermanos, paso tiempo leyendo la palabra de Dios, si yo paso tiempo disfrutando lo que Dios tiene a mí para darme a mí, va a ser más fácil que Cristo sea formado en mí. ¿Da trabajo? Pues claro, da trabajo. Por eso habla de un sacrificio. Por eso habla que es algo que te va a costar, pero es algo racional. Es algo que nosotros tenemos que hacer de compromiso, porque implica obedecer el Evangelio, implica hacer compromisos con Dios, implica en razonar y en pensar las cosas. Al final, tú puedes pensar hoy. ¿Estás tú hoy donde hace 5 o 6 años pensabas que tú ibas a estar? ¿Estás logrando espiritualmente hablando las metas que te fijaste hace 1 año, 2, 3, 5, 10 años? Porque si no has mejorado, este mensaje es para ti. Si al final tú dices, es que, pues ahí voy, pues este mensaje es para ti, porque Dios quiere que Cristo sea formado en ti, porque si no permites que Cristo sea formado en ti, pasarán otros 5 años y te seguirás sintiendo mal contigo mismo porque tú sigues siendo el mismo. Y Dios no quiere que sigas siendo el mismo. Dios quiere que tú seas a la imagen de Cristo. Dios quiere que Cristo sea formado en ti. Y eso cuesta. Por eso Romanos dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y que lo hagas conscientemente. En otras palabras, que te des cuenta dónde tú estás parado hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Hoy estás siendo una persona mejor que ayer? ¿Te quejaste menos que la semana pasada? ¿Estás cumpliendo los compromisos que estableciste con tu familia, con Dios, con la empresa donde tú trabajas? ¿Estás siendo cada día una mejor persona? ¿Estás siendo más obediente? Hijo, ¿estás siendo más respetuoso con tus padres? Esposo, ¿estás cuidando a tu esposa así como Cristo cuida a la iglesia? Esposa, ¿estás obedeciendo a tu esposo? Porque tu esposo representa a Cristo en tu casa. ¿Estás tú siendo un buen empleado? ¿O nos lo hemos pasado quejando uno tras otro de todas las circunstancias? Aunque nos quejemos, las cosas no van a cambiar. Las circunstancias a lo mejor no cambian nunca. Pero el enfoque, la forma en que nosotros veamos las cosas, la forma en que nosotros veamos con nuestros ojos el poder de Dios, la forma en que nosotros desarrollemos nuestro oído, creciendo más en nuestra relación con Dios, la forma en que nosotros cuidemos nuestro corazón para entender que tengo que pagar el costo de mantenerme firme, esperando que Dios cumpla sus promesas y que Cristo sea formado en mí, eso tú y yo sí lo podemos hacer. Porque Dios te ha entregado a ti el Espíritu Santo, te ha dado todo el poder para lograr hacer las cosas y te ha dado libro de instrucciones para que tú puedas hacerlas y nos ha dado la oración para poder pedirle a Dios por ayuda, nos ha dado el hecho de estar en una iglesia, de estar en una congregación donde nosotros podemos irnos desarrollando, podemos ir aprendiendo y animándonos entre todos. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué tenemos que vivir todo esto? Regresa, por favor, a Ezequiel, pero ya no en el capítulo 40, en el capítulo 43, y vamos a ver para qué. Ezequiel, capítulo 43, si fueras tan amable, por favor. Ya puedes perder el capítulo 40, si ya lo dejamos por la paz. Ezequiel, capítulo 43, versículo 11. Dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que lo guarden
para que guarden, perdón, toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Dices, no entendí. A ver, recuerda, él primeramente da la instrucción y Ezequiel recibe la visión de lo que él tenía que decirle al pueblo de Israel. Y luego dice, si cuando se las dices, ellos no lo entienden, vuélveles a decir cuáles son su disposición, la forma. En otras palabras, aquí está la sala, aquí está la recepción, esto va aquí, esto va aquí, esto va allá. Que en otras palabras, él tenía que decir nuevamente todas las formas, pero iba a decir todas las formas, fíjate cómo dice, y dice su disposición, salidas, sus entradas, y nuevamente, todas sus formas, sigue un poco más adelante, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma. En otras palabras, la insistencia en esta porción de las escrituras en Ezequiel tiene que ver con la forma. Todo tenía que ver físicamente con un templo. En nuestras vidas, devocionalmente, Nuevo Testamento, cosas físicas me enseñan verdades espirituales. Ese templo soy yo, ese templo eres tú. Y esta porción de las Escrituras es para nosotros, para que nosotros entendamos cuál es la forma. La forma es Cristo. Tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. Y tenemos, dice la porción de las Escrituras, que guardar la forma. Tenemos que mantenernos con la mirada puesta al cielo, recordando el poder de Dios. Tenemos que mantenernos con los oídos abiertos para desarrollar nuestra fe. Tenemos que estar dispuestos a tener un cambio interior, activando nuestro corazón para guardar la forma. ¿Cuál es la forma? Romanos 8:29 nos dice cuál es la forma. Deja ya ahora sí Ezequiel y busca Romanos 8:29. Pablo sabía que este proceso que yo te acabo de escribir el libro Romanos, mientras llegas a Romanos, era un proceso muy difícil. El escuchar la forma, como dice Ezequiel, para que yo guarde la forma, no es fácil. Ahí te va la explicación, mientras llegas a Romanos 8. El que tú recibas la forma, porque esta es la forma, aquí está la palabra de Dios, aquí está la forma, aquí está el patrón y el ejemplo sobre el cual nosotros debemos de conformarnos. Una vez que yo tengo la forma, dice Ezequiel, yo debo de guardar en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, debo de guardar la forma. Debo de ser lo que yo estoy viendo. Espero ser claro en esta noche. Ok, hasta ahí está bien. El costo es muy alto. Pablo escribe en Gálatas, no lo tienes que buscar, dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él decía, me duele ver lo que está pasando, pero esas cosas que estoy viendo que están pasando en las vidas de ustedes, él lo compara con un parto en el sentido del dolor, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, Pablo sabía que algo tenía que ser formado, algo tenía que desarrollarse en la vida del discípulo. Respuesta, Romanos 8:29. ¿Qué es lo que tiene que formarse? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento de Ezequiel, hablando de un templo, con toda su descripción, donde Él dice, todas las formas tienes que decirlas y la persona que lo escuche las guarde, entendiendo que tengo que mantener mi mirada viendo el poder de Dios, entendiendo que tengo que escuchar, desarrollar mi fe, porque la fe se desarrolla a través del oír y el oír es la palabra de Dios. Si yo guardo mi corazón, activo mi corazón, entendiendo que me va a costar, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
en forma racional, no a través de cosas que pueden engañarse, sino siendo consciente, diciendo, oye, esto me suena lógico. Ya lo intenté a mi manera y no funcionó. Ya lo intenté a la forma de José y a la forma de José lo ando echando todo a perder. ¿Por qué mejor no tomo la forma, guardo la forma y voy haciendo cambios en base a lo que Dios quiere que pase en mi vida? ¿Por qué? Romanos dice que fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir predestinados? Como dice la misma palabra de Dios, que tú fuiste escogido desde que estabas en el vientre de tu madre para este momento. Para que tú y yo entendiéramos y reafirmáramos que la razón de tu existencia, la razón de mi existencia, tiene que ver que Cristo sea formado en nosotros, para que cumpliendo la palabra de Dios y dando nosotros fruto, más fruto y mucho fruto, adivina qué, haya más predestinados conformándose a la imagen de Cristo. Y haya más personas haciendo las cosas que mi Padre Dios espera. En otras palabras, este tipo de virus espiritual, este sí sana. Este sí conviene, hermanos. Este sí vale la pena que se contagie. Quítate el cubrebocas y predica del Evangelio. Esto sí vale la pena. Para que no solamente Cristo sea conformado en nosotros, porque fui predestinado para eso, tú fuiste escogido para eso, sino también para que contagiemos de ese amor del Señor. ¿Te acuerdas la ilustración que decíamos hace un momento? Cuando hablábamos de la señora que llegó a preguntarle al purificador de plata, al orfebre, de qué manera él se sentaba y qué manera él veía. Y veíamos hace un instante que el artesano se sentaba a ver que el tiempo que pasaba la plata no fuera ni suficiente, ni fuera muy corto, ni fuera muy largo, sino fuera lo adecuado para que la plata al final pudiera servir. Y te comentaba que la señora dice, ok, ya entendí cómo Dios trabaja, así también Jesús trabaja en nuestras vidas, buscando precisamente que sea el tiempo necesario para que termine su obra en nosotros. La señora no entendió y se retiró. Y cuenta la historia que el artesano la alcanza, y le dice, señora, se me olvidó comentarle algo. Una vez que yo empiezo a trabajar con la pieza de plata, una vez que ya se terminó, yo tengo que pulirla. Y yo tengo que pasar mucho tiempo puliendo hasta que yo puedo ver mi rostro reflejado en la copa o en el recipiente que yo estoy viendo, para que yo vea que no hay imperfecciones y que está debidamente bien pulido. Hermanos, hablando del purificador de plata, hablando de Cristo Jesús, nuestro purificador de plata, Él va a ejercer toda la fricción, Él va a pulir todo lo necesario, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer. Le va a subir a la llama de tu horno, va a sacar la pieza, la va a tallar, la va a tallar, la va a tallar, va a sacarle suficiente brillo hasta el momento que Cristo sea reflejado en ti, al momento que tú reflejes a Cristo en la vida de otras personas, hasta el momento en el cual ya no haya imperfecciones. ¿Por qué? Porque Cristo fue conformado en nosotros, fuimos predestinados para ellos. Dejemos de estar deformados y dejemos que Cristo se forme en nuestras vidas. Fuimos llamados para ello, fuimos llamados a impactar. Mantén tu mirada viendo las obras poderosas de Dios en tus vidas. Mantén tus oídos atentos a través de la palabra de Dios. Pasa tiempo disfrutando y conociendo la palabra de Dios. Rodéate de más gente. Pasa tiempo estudiando, discipúlate. Activa tu corazón. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, que es algo racional, no solamente emocional. Qué bueno que te emocionas con los cantos, qué bueno que te emocionas con tantas cosas, pero al final lo que va a valer es la forma en que nosotros estemos disciplinando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón a las cosas correctas de parte de Dios. Y estate dispuesto y estate listo para que las cosas empiecen a cambiar muy pronto en tu vida. Cristo será formado en ti. Te recuerda, Él acabará la buena obra que ha empezado en ti. La aventura apenas comienza. Fuiste llamado para grandes cosas. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo. Muchas gracias por la forma, Dios, en que has hablado en nuestras vidas. Muchas gracias porque
Tu palabra se entiende al comparar escritura con escritura y nosotros podemos darnos cuenta que, Señor, tú tienes grandes planes para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nuestra vida tiene esperanza. Gracias, Dios, porque hoy nos damos cuenta que a pesar que nacimos en pecado y a pesar que nos fuimos deformando al paso del tiempo, Señor, nuevamente recordamos en esta noche que tú tienes un plan muy especial para nosotros. Tú ya no quieres que seamos desde hace mucho tiempo esas viejas criaturas, viejas, sucias y deformes. Tú quieres que nosotros nos conformemos en la imagen de tu Hijo. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a mantener la mirada puesta en el consumador de nuestra fe. Te pedimos, Dios, que tú mantengas nuestros oídos atentos a tu palabra para desarrollar nuestra fe, para tener una relación a prueba de todo contigo, Dios. Estar dispuestos a todo porque tú estuviste dispuesto a todo por nosotros. Señor, danos la fuerza, danos la seguridad, Señor, de podernos presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Dios, en forma entendible y clara, sabiendo y entendiendo, Dios, que tienen que haber cambios en nuestras vidas y que tenemos que pagar ese precio. Y sabemos, Dios, que tú nos has predestinado para muchas cosas. Gracias te damos por lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias te damos por las personas que nos están escuchando desde sus casas en esta noche, Dios. Y muchas gracias por las personas, los invitados, las amigas, los amigos, Dios, que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Dios, que tú pongas una semilla en esos corazones para que ellos deseen o ellas deseen conocer más de ti, que ellos y ellas se den cuenta de que es fácil entender la palabra de Dios. El chiste es creerla, Dios. El chiste es creerte a ti. Te damos gracias por este tiempo, gracias Dios por la forma en que estás obrando, por la forma en que estás proveyendo. Bendícenos y guárdanos, Dios, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por, no sé si alguien más tenga algún testimonio, algún